durante los próxima década va a haber que desmantelar muchísimo parque eólico. Al final va a haber muchísimas toneladas de un material que no es fácilmente reciclable. Una de las tendencias más actuales es en el de hacer palas con materiales reciclables. Muy buenas, Luis. Estamos hoy en el CEDER, en el Centro de Desarrollo de Energías Renovables, en Soria. Y hoy estamos, bueno, pues en tu casa, por así decirlo, ¿no? En tu puesto de trabajo. Cuéntanos un poco dónde estamos ahora mismo. Bueno, buenos días. Ahora mismo estamos en el CEDER, en el laboratorio de ensayo de componentes de aerogeneradores, ¿vale? Es decir, en el CIEMAT hay una línea de trabajo para ensayar componentes de aerogeneradores, en principio de un tamaño pequeño, tanto de generadores eléctricos como palas, como inversores, convertidores. Es decir, tenemos capacidad para poder probar prácticamente cualquier componente, digamos, a escala prototipo, a escala pequeña. Cosas que luego se pueden llevar a la gran eólica. Hoy queremos entender un poquito más la energía eólica como una fuente de energía importante dentro de la producción energética de electricidad y dentro de las renovables. Entonces, para empezar, me gustaría si nos pudieras hacer una pequeña introducción al funcionamiento básico de cuál es la idea, ¿no?, de la eólica. Bueno, pues te cuento un poco. Al final la energía eólica es la energía, digamos, que le podemos extraer a una corriente de aire de una determinada masa y densidad que viaja o que se mueve a una determinada velocidad de viento. Digamos, eso es lo que se puede definir con energía eólica. Para poder extraer esa energía mecánica, cinética, vamos a llamar cinética, pues bueno, lo que hacemos es poner un obstáculo que es un rotor, que lo que es capaz de, digamos, por temas aerodinámicos, fuerzas de sustentación, más o menos similar a lo que es un avión, convertir esa energía mecánica en una energía de rotación que es extraíble. La pala hace, ¿no? O sea, la masa de aire choca contra la pala, tiene una forma que hace que gire. Sí, tiene un perfil aerodinámico que, digamos, hace que haya una fuerza de sustentación. Esa fuerza de sustentación se convierte en un par mecánico y ese par mecánico es, pues a través de un generador eléctrico, es convertible en energía eléctrica. Y cuando queremos hacer estos campos de aerogeneradores que nos van a proveer de energía eléctrica, ¿no?, de producción de energía, ¿qué retos se presentan de cara a estos aerogeneradores? Bueno, claro, o sea, un parque eólico ya es algo que está muy integrado dentro de nuestra sociedad, se ven por prácticamente todos los sitios de España, en las carreteras, en las montañas, en los sitios llanos. Digamos que un parque eólico es como la forma de optimizar económicamente el resto de instalaciones que hace falta para, digamos, que esa energía eléctrica llegue a nuestras casas, ¿no? Toda la infraestructura eléctrica necesaria, líneas, subestaciones, digamos que esté todo en un sistema acotado para que el mantenimiento sea relativamente sencillo, barato, siempre intentando usar pues eso, mano de obra autóctona que se fije en la población cerca de donde está el parque eólico. Y digamos que, bueno, al final, en cuanto a los retos que todavía tiene un parque eólico, digamos, para poder, digamos, darle una energía todavía más barata, que ya es bastante barata, pues bueno, tendría que ver con mejorar mucho la operación y mantenimiento. Claro, para mejorar mucho esa operación y mantenimiento tienes que conocer muy bien la dinámica de las máquinas, digamos, cómo esas máquinas se mueven, vibran, digamos, se fatigan. Si hay alguna máquina que está, al final, pues esos temas de la orografía, de la situación de los parques, del control que hayas hecho del parque.
bueno, pues hay una serie de variables que afectan al comportamiento del parque, digamos, para que se pueda, pues primero, extender la vida útil del parque, es decir, que ahora mismo está en torno a 25 años, 20-25 años, se pueda extender y se pueda abaratar, ¿vale? Pero bueno, sí hay unos retos importantes, ¿no? Tampoco puedes utilizar todo el territorio que quieras. Es decir, digamos que la energía eólica, su ventaja competitiva, por ejemplo, con la solar, es que, digamos, en su densidad energética por metro cuadrado no tiene nada que ver. Al final, para conseguir la energía que produce un aerogenerador por metro cuadrado necesitarías mucha superficie de placas fotovoltaicas. Que también, al final, el uso del terreno es algo que hay que poner en valor. Vemos cada vez palas más grandes, aerogeneradores más grandes. ¿Sube mucho la capacidad de generación de energía cuanto más grande es ese tamaño? Bueno, te cuento. A ver, la energía que podemos extraer, esa energía que te he dicho que podemos extraer del viento, es directamente proporcional a 3 variables. Una es la densidad del propio aire, es decir, cuanto más denso es el aire, más energía le puedo extraer. La segunda variable es la velocidad del viento, que esa variable va elevada al cubo, es decir, significa que si yo tengo un emplazamiento con el doble de velocidad, claro, 2 al cubo es 8, le puedo extraer 8 veces más de energía que al otro. Y la tercera variable es el área, digamos, de captación, el área que yo voy a enfrentar contra el viento, ¿no? Claro, el área es πr cuadrado, cuanto más radio tenga, también se eleva al cuadrado esa energía. Aquí entran las palas, ¿no? Ahí entran las palas, claro. Entonces, si yo quiero hacer máquinas, digamos, cada vez más grandes, cada vez más que tengan una potencia más grande, unitaria, pues no queda más remedio que irnos a palas pues, del tamaño que se están ahora mismo planteando, ¿no? Llegar a los límites de lo posible casi, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay estudios por ahí, digamos, decir dónde está el límite con los materiales que se conocen hoy en día, de decir, pues haces, no sé, ten en cuenta que las máquinas comerciales, digamos, comerciales que puedes encontrar a día de hoy ya probadas, certificadas, tal, están en torno a 12 megavatios, que eso es una pala de aproximadamente 112, 110 metros de largo. Es un campo de fútbol, más que un campo de ¿Solo fútbol. una pala? Una pala. El diámetro 240. Vale. Pero hay estudios para hacer palas, aerogeneradores de 20 megavatios. ¿Vale? 20 megavatios, ya estamos hablando de diámetros, bueno, descomunales, ¿no? Entonces, ya llega un momento que, digamos que sí, que se lleva toda la tecnología al límite, ¿no? Ya no solo digamos, del propio material que aguante esas fuerzas durante 25 años, ¿no? De fatiga, de resistencia, yo qué sé, si lo vas a poner en el mar, pues que corrosión, es decir, tienes que tener algo que superficialmente sea bueno, que aerolásticamente sea bueno, aerodinámicamente sea bueno, estructuralmente sea bueno, porque estás llegando todo al límite, pero también en temas de peso, es decir, estás poniendo cada vez más peso a, yo qué sé, 200, 250 metros de alto, es decir, ya necesitas sistemas de izado de muchas toneladas a muchos metros, ya casi todo tiene que correr a la vez, ¿no? Y claro, si hacen falta unos materiales cada vez más exigentes, normalmente esas exigencias pasan a veces por materiales raros, complicados de conseguir, con altas prestaciones. Esto tengo entendido que puede ser incluso un problema a intentar resolver, en el sentido de que, bueno, estos materiales, ¿cómo los vamos a reciclar en un futuro? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué pasa con este tipo de materiales? ¿Qué podremos hacer? Claro, bueno, ahora mismo, digamos que durante los últimos 25 años, el material que ha dominado la fabricación de palas, sobre todo que es el elemento que más sufre, digamos, estructuralmente, ese castigo del viento, ¿vale?
durante todos esos años, pues digamos que un material que ha cumplido muy bien con esos requisitos estructurales aerodinámicos y aeroelásticos ha sido se llama un material compuesto, al final es fibra de vidrio mezclado con resinas epoxi, ¿vale? Y bueno, maderas de balsa, algunos otros materiales, adhesivos, bueno, algunos otros materiales, pero fundamentalmente, digamos, en porcentaje de masa lo mayoritario es resina epoxi y fibra de vidrio. Claro, en una reacción termostable, que significa que no es fácilmente, digamos... ¿Combustionarlo en sí, un proceso posterior? Volver al estado inicial por temperatura, ¿vale? Es decir, obviamente si aumenta la temperatura pues la quemarías, pero no separaría los materiales por temperatura. Entonces, claro, ahora nos vemos abocados a un reto, digamos, titánico, que es durante la próxima década va a haber que desmantelar muchísimo parque eólico. Cada parque eólico tiene muchísimas palas, porque al final cada máquina tiene 3 palas. Cada una de esas palas pesa algunas toneladas. Entonces vas multiplicando algunas toneladas por 3, por n máquinas. Entonces al final va a haber muchísimas toneladas de un material que no es fácilmente reciclable. De hecho, bueno, pues hay muchos proyectos de ver si es mejor triturarlo, si es mejor cortarlo y usarlo en hacer mobiliario, si es mejor valorizarlo, pero no está claro en ningún caso, o sea, no hay una solución, digamos, válida internacionalmente, es decir, que valga para todos los casos. Al final probablemente haya que usar una mezcla de todo, incluso, bueno, pues, sea algo que no sea económicamente rentable. ¿Y no se podrían diseñar estos aerogeneradores pensando ya en ese futuro? Claro, ahora un poco una de las tendencias más actuales de la I+D, en la cual, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, es en el de hacer palas con materiales reciclables, ¿vale? Es decir, yo tengo una pala que tiene las mismas prestaciones que la pala convencional con resinas epoxis, pero están hechas de otros materiales, digamos que su reciclabilidad o recircularidad, vamos a hablar, ¿no?, es muy sencilla. Es decir, al final de la vida útil de la pala, por un proceso relativamente sencillo, termoquímico, vamos a hablar, pero bueno, no muy complicado. Sí, pero que está fijado ya. Sí, está fijado. Está ya pensado, sí, cómo se va a reciclar, ¿no? Y la ventaja es que esos materiales, una vez reciclados, vuelven a entrar al sistema. Es decir, tú tendrías un material, 25 años, ese material volvías a... Para una nueva máquina, por ejemplo, ¿no? Sí, para otra nueva máquina o para otro mercado industrial. Vale. De una manera exactamente igual que en el estado cero, ¿sabes? Sí, porque no es que, digamos, tengas que triturarla o va a quedar peor el material. Sí. Lo que había en el año cero, pasados 25 o 30 años, cuando lo reuses, ese material entra al mercado en las mismas condiciones, prácticamente en las mismas condiciones que en el año cero. Me comentabas que investigáis en este tema precisamente de los materiales. ¿En qué estado estáis? ¿Qué tipo de materiales estáis mirando? Vale, bueno, ahora mismo nosotros estamos trabajando con una resina, en vez de termoestables, otras propiedades que son resinas termoplásticas, que lo que significa es que, digamos, la diferencia entre las termoestables y las termoplásticas es que las termoplásticas, por algún procedimiento termoquímico, se pueden separar y reusar en el mismo estado que estaban inicialmente. Las termoestables son las que, una vez han sufrido una alteración de calor, se quedan en esa forma, ¿no? No puedes, es decir, la resina epoxi, una vez que la has curado, no puedes volverla al estado inicial. Es decir, cuando ya está curada por temperatura, no puedes volverla. Una resina termoplástica, una vez que has hecho ese proceso de curado, sí que puedes volver fácilmente, por un proceso termoquímico sencillo,
volverla al estado inicial, con lo cual puede recuperar ese material. Entonces, bueno, pues nosotros ahora estamos, te digo, probando una resina termoplástica que se ha patentado aquí en España. Estamos con un proyecto entre el CSIC, la Universidad de Girona y nosotros, un poco pues para establecer esas características de esa resina termoplástica, ver cómo tendría que ser la mejor manera de reciclarlo en un futuro, comparar esas palas en resina termoplástica con unas palas convencionales iguales de resina epoxi, es decir, que tienen la misma durabilidad, que tienen las rigidez, características necesarias, claro, ¿no? Para sufrir todo eso que me comentabas antes, la idea es, de los retos de llevarlo al extremo, ¿no? Es que si no, es decir, la idea es que sea totalmente sustitutivo. Es decir, yo tengo que tener un material que aguante exactamente lo mismo. Es decir, que más o menos dé a la pala la misma rigidez, el comportamiento de fatiga sea similar, el tema de frecuencias de vibración, de respuesta dinámica, todas esas cosas que son súper importantes en un aerogenerador, pues se den. Que además tienes al final el componente de no solo, bueno, estás reciclando, que es importante, sino que estás, en lugar de desechando y perdiendo material, estás aprovechándolo, que es incluso un beneficio económico, vamos a decir, ¿no? Sí. O sea, ten en cuenta que un hándicap no solo de la energía eólica, pero de gran parte de las tecnologías de la energía es la materia prima, ¿no? Hoy en día estamos, digamos, hay luchas de poder, lobbies por determinadas materias primas que son críticas. Si esas materias primas las podemos volver a meter indefinidamente al sistema, ya digamos, esa lucha de poder desaparecerá, ¿no? También te quería preguntar por el tipo de energía que se consigue cuando, por ejemplo, en un aerogenerador y el que se inyecta en la red. Es decir, ¿cómo se consigue compaginar esto? Porque tengo entendido que la red eléctrica pues tiene sus frecuencias, su sistema, pero no es exactamente igual que el que se recibe en un aerogenerador. ¿Cómo se hace esto? Vale, bueno, al final un aerogenerador, como ya hemos dicho, es un rotor, ¿vale? De 3 palas normalmente, que gira y vamos, ese par mecánico se convierte en energía eléctrica en un generador eléctrico que va dentro de la góndola. Ese generador eléctrico, que tiene diversas configuraciones, pues hay de doblemente alimentado, de jaula de ardilla, de direct drive con imanes permanentes. Bueno, cada fabricante tiene su tecnología y bueno, también con el paso del tiempo esto va cambiando, pero bueno, fundamentalmente lo que se hace es que tú tienes ese generador eléctrico en función de las RPMs del rotor y del par, es decir, de la fuerza que me hace el viento, me da una onda de tensión y una onda de corriente. Bueno, esa onda de tensión y esa onda de corriente las tengo que de alguna manera acoplar al código de red en el sitio donde voy a instalarlo. Es decir, si voy a España, pues España tendrá un código de red. Si voy a Estados Unidos tendrá su código de red, y cada país, digamos, tiene sus códigos de red. De tensiones, de corrientes, de frecuencias, de resistencia a web. Bueno, digamos, de cómo funciona su sistema eléctrico, ¿no? Entonces, al final, todo ese paso de esa corriente, digamos, y tensión variables que nos da el generador, digamos, que está arriba en el aerogenerador, pues la convierto con lo que se llama un convertidor, que no es más que un equipo de electrónica de potencia que es capaz de sacar, de absorber esa corriente y esa tensión, digamos, a frecuencia variable, y inyectarla a la red manteniendo los niveles de estabilidad y de tensión y de frecuencia que nos van a pedir. Esto, pues lo mismo, es otra de los retos importantes de por ejemplo, una línea de trabajo que se está trabajando ahora, que es
entre comillas, ahora parte de los aerogeneradores que se están desmantelando de los finales de los 90 eran equipos que no tenían esa electrónica de potencia tan buena como ahora, ¿no? Así que son convertidores que tienen sistemas estabilizadores, que tienen, digamos, sistemas que ayudan a la red. O sea, es decir, la energía eólica durante muchos años se ha visto como una energía que desestabilizaba y tal. Bueno, ahora al revés. O sea, los convertidores que se están instalando hoy en día en los parques, en las máquinas que van en los parques eólicos, son convertidores que ayudan a estabilizar la red. O sea, tienen sistemas estabilizadores. Bueno, pues una línea, por ejemplo, de trabajo que hay hoy en día es los parques eólicos que se están desmantelando, que se llama lo que es la repotenciación, pues las máquinas que todavía estén bien, es decir, que de un parque eólico a lo mejor pues te puedes quedar con un 5 o 10%, pero meterles esa electrónica de potencia, digamos, para convertirlas en un... Para ayudar al sistema eléctrico a equilibrarlo, digamos, ¿no? Qué curioso. La energía eólica tiene grandes beneficios. Primero, por ser una energía renovable, el viento es muy abundante, tiene sus problemas, sobre todo de estacionalidad. ¿Qué ocurre con estos problemas y qué podemos hacer al respecto? Claro, en general las energías renovables, bueno, pensando más en las de gran escala, pero bueno, básicamente es un problema asociado a todas, dependen mucho del recurso, ¿vale? Es decir, la energía eólica depende del recurso eólico, energía solar del recurso solar y el resto, ¿no? Sí. Claro, el recurso eólico y el recurso solar no los podemos controlar. El viento es muy azaroso, el sol menos, pero bueno, también sus periodos de tiene nubes, sus periodos de nubes, sus periodos de noche. Entonces, claro, esa es, digamos, la principal desventaja. Entonces, hay dos maneras de mitigarla. Una es asociar un almacenamiento a cada instalación. Bueno, miento, hay tres maneras. Una es asociar un almacenamiento. Otra es conocer muy bien la demanda, digamos que el operador del sistema de la red eléctrica tuviera mucho más claro, digamos, cómo se va a concordar la generación y la demanda para, digamos, poder cuadrar casi al minuto. Y una de las posibilidades que se pueden hacer y que nosotros también estamos trabajando es la de hibridar parques eólicos y parques fotovoltaicos, de tal manera que primero, la ventaja de que por la misma línea podrías evacuar mucha más energía, con lo cual el factor de capacidad de ese nodo aumentaría, digamos, casi por 2. Y luego esas desventajas de esas variaciones a lo mejor súbitas de potencia que tiene la eólica o puede tener la fotovoltaica, porque de repente, yo qué sé. Sí, por los cambios de la naturaleza. Sí. Los cambios de la naturaleza atmosféricos estarían como más mitigados, ¿vale? Es decir, si a lo mejor viene una nube, pero... Se compensan entre... Sí, quizá hay viento pero no hay sol, o el día que hay más sol igual hay menos viento. Entonces digamos que puedes, lo que se llama aplanar la curva de generación, ¿vale? Que es lo que sería idea. Estoy poniéndolo entre comillas, pero sería convertir las renovables en una central nuclear. Esto pongo entre comillas porque no es verdad, pero bueno. Sí, pero en cuanto a la sostenibilidad, ¿qué se buscaría? ¿No? ¿Qué se buscaría? Deseable para el sistema eléctrico, ¿no? Es decir, tener una fuente de energía que gestionable 100%, que renovable 100% y que sea constante, ¿no? Que te pueda dar esa potencia constante. También la eólica tiene otro aspecto que te quiero comentar. Tú no perteneces a una gran compañía ni mucho menos, pero eres investigador de estos temas. Pero bueno, por ver un poco cuál es tu visión, y es, digamos, las perturbaciones del paisaje y también, digamos, los efectos que pueda tener en el medio ambiente. El que más se suele mencionar es, digamos, lo que puede afectar a las aves, estos grandes aerogeneradores. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Y bueno,
¿Cómo es la situación? Porque digamos que generan cierta controversia por esos aspectos también. Claro, a ver, hoy en día, para poder instalar un parque eólico, bueno, hay un paso previo, hay varios pasos previos, pero bueno, un paso previo fundamental es que te tienen que dar un documento, tienes que pasar un examen que es la declaración de impacto ambiental, ¿vale? Digamos que durante las últimas décadas, sobre todo, hay aspectos medioambientales que no se tuvieron tanto en cuenta, paisajísticos, de aves, de redes Natura, animales protegidos no de avifauna, que no se tuvieron tanto en cuenta probablemente cuando se daban los permisos de instalación de un parque eólico hace 20 o 25 años. Hoy en día, digamos, son aspectos que se tienen mucho más controlados, ¿vale? Aún así, hay muchas líneas de trabajo para intentar, lo primero se intenta poner, obviamente, los parques eólicos en un sitio donde no haya paso de aves. Pero obviamente las aves a veces pasan por, es decir, cambian sus sitios de paso, ¿no? Y sí que hay varias líneas de investigación de intentar poner sistemas de aviso, entre comillas, de alguna manera con visuales o sonoros, que digan al ave, oye, no pases por aquí porque, ¿sabes? Igual te puedes ver envuelto en un efecto Venturi y no es que, digamos, el ave justo atraviese el rotor, sino que es que la fuerza del rotor es tan fuerte que es como... Se ven absorbidas. Se ven absorbidas. Pero claro, si pasan a una distancia suficientemente importante, pues no. Entonces es un punto que, digamos, es otro de los retos fuertes y que hay mucha normativa que se está desarrollando, muchos proyectos de I+D también desarrollándose para tener este efecto, si no, digamos, mitigado al 100%, pero sí, digamos, reducido en un porcentaje importante, ¿no? Para que, digamos, no sea, crítico para la sociedad, digamos, más... claro, algo que medioambientalmente, o sea, si tú estás vendiéndote una energía verde, pues tiene que ser verde en todos los aspectos. En los últimos 20 años las energías renovables se han visto un crecimiento muy grande. ¿Cuáles crees que son las perspectivas para los próximos años y sobre todo en el caso de la eólica? ¿Cuál es el papel que va a jugar la eólica en el mix energético? Bueno, pues las perspectivas, tanto a nivel mundial como nacional, casi como autonómico, pues es de seguimiento, de crecimiento, incluso a un ratio más alto de lo que se ha crecido. Ten en cuenta que, bueno, ahora a nivel mundial la potencia instalada a día de hoy está rondando ya el 1.000.000 de megavatios. Faltará poco, o sea, si no se ha llegado, pues estará llegándose. Pero prácticamente para la próxima década, con los planes que hay en los principales países productores de energía eólica, probablemente se duplique esa cantidad. O sea, estamos hablando de prácticamente, probablemente no se llegue, pero bueno, estaremos hablando de los pues casi 2 millones de megavatios. A nivel nacional, bueno, sabéis que España aprobó un plan, el PNIEC, en el cual se habla de que en el año 2030 tendría que haber 50 gigavatios instalados. Ahora mismo estamos... De eólica, sí. Ahora mismo estamos hablando que hay algo más, por los últimos datos, pues algo más de 28 gigavatios. Pero todavía hay planes de los estudios que se han ido haciendo, digamos, en los últimos años, para ver
cumplir los ratios que se ha planteado España respecto a la reducción de CO2, ese porcentaje de energía eléctrica renovable, energía primaria que se ha propuesto, digamos que los 50 gigavatios se quedan cortos. Es decir, ya se está hablando de que España tendría que estar en torno a los 60-65 gigavatios instalados, que básicamente, bueno, pues podrían salir de esos extras que se necesitan, pues bueno, podrían salir pues desde la repotenciación esa que hemos ido hablando, algún plan que hay de energía marina, eólica marina, algún plan para generar hidrógeno verde. Es decir, bueno, inicialmente cosas que no estaban contempladas en el PNIEC, pero que se pueden abordar en la próxima década. Y actualmente la eólica en España, ¿qué porcentaje aproximado representa de la producción de energía? Estamos aproximadamente en torno al 20%. Aproximadamente el 20% de energía eléctrica. ¿Es la mayor de las renovables? Sí, es la mayor de las renovables. ¿En España? En cuanto a energía eléctrica. Producción de energía eléctrica. Sí. Vale. Y bueno, no sé si hay algún aspecto que quieras destacar. Dos cosas así interesantes de la energía eólica que no hemos comentado y que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando. Es todo el tema de la eólica pensada para el autoconsumo, ¿vale? En sistemas solo eólicos o híbridos con solar. Claro, el autoconsumo normalmente lo pensamos mucho en fotovoltaica, ¿no? Claro, al final. Pero los aerogeneradores se podrían colocar también en nuestras casas de una forma sencilla, por ejemplo. Sí. O sea, los aerogeneradores, una de las ventajas competitivas es que se pueden instalar y aprovechar prácticamente en cualquier sitio. Digamos que el reto de que no se instalen fundamentalmente tiene que ver con ese conocimiento del recurso, ¿vale? Al final, el recurso eólico, cuando hay, que es algo que también les pasa a los parques eólicos, ¿vale? Es decir, cuando tienes un obstáculo que perturba el viento, digamos, a la salida de ese obstáculo, las características del viento son complicadas, ¿vale? Es decir, hay aspectos como las turbulencias, como las componentes no deseables, no componente horizontal del viento. Cambia el viento, ¿no? Después de que pasa por la pala, se vuelve más turbulento, más caótico. O un edificio o un árbol. Vale. Entonces, generalmente el aprovechamiento en autoconsumo de la energía eólica tiene ese hándicap, ¿no? Es decir, yo, si lo voy a instalar en un sitio donde tengo esos obstáculos, porque tengo árboles, tengo casas, tengo naves industriales, tengo tal, pues tengo que conocer muy bien el recurso para ponerlo en el sitio adecuado. No me vale decir, yo qué sé, la pongo aquí y tal, no. Entonces, con la solar, ese conocimiento del recurso es mucho más fácil, ¿vale? Porque tú al final lo que calculas en la solar es la irradiación de incidentes sobre una superficie plana. Y bueno, el conocimiento de las sombras y todo esto es relativamente sencillo. Prácticamente cualquiera con unos conocimientos básicos, incluso se puede hacer una Excel para calcularlo, ¿no? Pero encima hay miles de aplicaciones. Bueno, eso con la eólica no es tan sencillo como hacer una Excel. Entonces, el problema de la instalación es sobre todo el estudio previo de cada caso. Claro. Ese digamos, es ese conocimiento de la atmósfera, de cómo los obstáculos perturban al viento. Digamos que sería la parte más crítica que hay hoy en día. No es porque no haya tecnología, luego vais a ver, tenemos aerogeneradores aquí funcionando y no ha habido ningún problema. No es tanto la tecnología como el conocimiento de cuánto pueden producir en un determinado emplazamiento. ¿Y qué se puede hacer para que una persona que esté interesada, por ejemplo, en instalar energía eólica, un molino, un aerogenerador en su casa, qué debería hacer para asegurarse de cómo es el recurso en su casa? Claro, pues ahora, fíjate, a día de hoy
casi, digamos, esto poniendo también entre comillas, pero casi habría que hacer el mismo estudio que para un parque eólico. Entonces entiendo que es bastante complicado. Muy complicado, muy caro, costoso. Entonces, realmente solo se tiende a poner en sitios donde ya es decir, sitios que se conoce ya que se sabe claramente. Que hay mucho viento, ¿sabes? Es decir, y son generalmente, bueno, hay un montón de recomendaciones por ahí internacionales, sobre todo en Estados Unidos, donde sí que se instala, Estados Unidos, Japón, China, donde se instalan muchos aerogeneradores en régimen de autoconsumo. No pensando en aerogeneradores chiquititos, pero a lo mejor del entorno de 100, 200 kilovatios. Y sí que hay un montón de recomendaciones de cuánto te tienes que alejar, dónde lo tienes que poner, es decir, pero ya asegurarse de que en ese sitio es un sitio más o menos ventoso.